Un rayo de esperanza en Riad, conversaciones de alto al fuego en medio del conflicto. El mundo observaba con gran expectación mientras representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunían en Riad, Arabia Saudita. El objetivo era claro: encontrar un camino hacia la paz en la Ucrania devastada por la guerra. Estas conversaciones, que tuvieron lugar el 24 de marzo de 2025, siguieron a semanas de intensos esfuerzos diplomáticos y un alto al fuego limitado de 30 días acordado tentativamente. Lo que estaba en juego no podía ser más importante, ya que el conflicto continuaba infligiendo un sufrimiento inimaginable y desestabilizando el orden mundial. La reunión en Riad marcó un avance significativo en la crisis en curso, presentó una rara oportunidad para el diálogo de alto nivel entre las partes en conflicto. Estados Unidos, desempeñando un papel crucial de mediador, buscó cerrar la brecha entre Rusia y Ucrania. La presencia de Arabia Saudita como anfitrión neutral subrayó aún más el deseo de la comunidad internacional de una resolución pacífica. En el centro de las negociaciones estaba la urgente necesidad de un alto al fuego integral. Ambas partes reconocieron las devastadoras consecuencias humanitarias del conflicto. Millones de personas habían sido desplazadas e innumerables vidas se habían perdido. El cese de las hostilidades, aunque fuera temporal, se consideraba un primer paso fundamental para abordar la crisis humanitaria. Sin embargo, las conversaciones no estuvieron exentas de desafíos. La profunda desconfianza y los puntos de vista fundamentalmente opuestos sobre las causas profundas del conflicto ensombrecieron las deliberaciones. El camino hacia la paz, al parecer, estaba lleno de obstáculos. Sin embargo, el solo hecho de entablar un diálogo ofreció un rayo de esperanza en un panorama por lo demás sombrío. Puntos de discordia, sorteando los obstáculos para la paz. Si bien el deseo de paz llevó a las partes a la mesa de negociaciones, importantes puntos de discordia amenazaron con descarrilar las conversaciones. Uno de los principales puntos de fricción giraba en torno a la definición de infraestructura protegida, en virtud de un posible acuerdo de alto al fuego. Estados Unidos abogó por una interpretación amplia, que abarcara tanto la energía como la infraestructura. Rusia, sin embargo, propuso una definición más restringida, centrada únicamente en la infraestructura energética. Ucrania, por su parte, trató de ampliar el alcance de la protección para incluir redes de transporte cruciales, específicamente ferrocarriles y puertos. Estos desacuerdos pusieron de relieve los desafíos para encontrar un terreno común y establecer un marco mutuamente aceptable para un alto al fuego. Para complicar aún más las cosas, estaba la cuestión de la central nuclear de Zaporilla. La planta, la más grande de Europa, había estado bajo control ruso desde los primeros días del conflicto. Las preocupaciones sobre su seguridad habían sido una fuente constante de ansiedad internacional. Estados Unidos, en una medida audaz, propuso tomar el control de la planta como parte de un acuerdo más amplio. Sin embargo, esta propuesta se encontró con la resistencia inmediata de Rusia, que la consideró inaceptable. La central nuclear de Zaporilla, por lo tanto, siguió siendo un obstáculo importante, poniendo de relieve la compleja red de intereses geopolíticos en juego, el destino de la planta y la seguridad de los millones a los que abastecía de electricidad pendía precariamente de un hilo. Desafío en el campo de batalla. Los ataques continúan a pesar de las negociaciones. Incluso mientras los diplomáticos participaban en delicadas negociaciones, los sonidos de la guerra continuaban resonando en toda Ucrania. Tanto Rusia como Ucrania, en una muestra de desafío, llevaron a cabo ataques transfronterizos. Estos actos de agresión, que ocurrieron en medio de las conversaciones de paz, subrayaron la profunda desconfianza y la fragilidad de cualquier posible alto al fuego. Rusia informó de un ataque con drones ucranianos contra una estación petrolera dentro de sus fronteras. El ataque, según las autoridades rusas, causó daños significativos. Ucrania, a su vez, acusó a Rusia de lanzar ataques de represalia contra sus instalaciones energéticas, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. El juego de las culpas continuó, alimentando el ciclo de violencia y alejando aún más las perspectivas de paz. En un acontecimiento significativo, Ucrania afirmó haber destruido 4 helicópteros rusos utilizando HIMARS suministrados por Estados Unidos. El ataque, de confirmarse, marcaría una importante victoria para las fuerzas ucranianas y demostraría la eficacia letal de la ayuda militar occidental. Rusia, sin embargo, restó importancia al incidente, ofreciendo una versión diferente de los hechos.
la violencia no se limitó a objetivos militares. Un devastador ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Sumy dejó 65 civiles heridos, incluidos 14 niños. Este horrible incidente sirvió como un crudo recordatorio del coste humano del conflicto y de la urgente necesidad de una resolución pacífica. Implicaciones globales y el incierto. Camino a seguir. Las conversaciones de alto al fuego en Riad y el conflicto en curso en Ucrania han enviado ondas de choque a toda la comunidad internacional. El conflicto, con sus implicaciones de gran alcance para la seguridad y la estabilidad mundiales, se ha convertido en un momento decisivo en la geopolítica. Los líderes mundiales siguieron de cerca los acontecimientos en Riad con la esperanza de un avance diplomático. Las Naciones Unidas, a través de su secretario general, emitieron una declaración instando a ambas partes a cesar las hostilidades y a entablar un diálogo significativo. La Unión Europea, profundamente afectada por las consecuencias económicas y sociales del conflicto, también pidió moderación y una resolución pacífica. La guerra en Ucrania había puesto de manifiesto la fragilidad del orden internacional basado en normas y había resaltado la urgente necesidad de cooperación multilateral. El conflicto también ha tenido un profundo impacto en los mercados energéticos mundiales. Rusia, un importante productor de energía, vio interrumpidas sus exportaciones, lo que provocó la volatilidad de los precios e interrupciones en la cadena de suministro. Estados Unidos y sus aliados respondieron con sanciones y esfuerzos para encontrar fuentes de energía alternativas. La guerra, por lo tanto, ha acelerado la transición a la energía renovable y ha puesto de manifiesto la necesidad de independencia energética. Al concluir las conversaciones en Riad, el camino a seguir seguía siendo incierto. Si bien el solo hecho de entablar un diálogo ofrecía un rayo de esperanza, seguían existiendo importantes obstáculos. Sin embargo, la comunidad internacional se aferraba a la esperanza de que la diplomacia, aunque llena de desafíos, finalmente prevaleciera. El destino de Ucrania, y de hecho del mundo, pendía de un hilo.